En el presente capítulo, el capítulo número 9, el cual se nos fue asignado, llamado Medidas en flujo de fluidos, abarcaremos diferentes dispositivos con sus respectivas fórmulas, las cuales nos ayudarán a dar con un valor que en lo posible será el más acertado en diversas variables dentro de un flujo de fluido. Ya sea una velocidad, un caudal o un coeficiente de pérdidas, abarcaremos todo lo que podamos del presente capítulo detallando en la medida de lo posible cada variable, la funcionalidad y la lógica dentro del dispositivo. Para comenzar tenemos el tubo de Pitot. Este dispositivo permite medir el flujo. Se utiliza para establecer la velocidad del flujo a partir de una medición de la presión de estancamiento. Como tenemos la fórmula, nos dice que la velocidad del fluido es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la densidad del líquido por la gravedad por la altura de la columna líquida sobre la densidad del gas. Para el tubo de Pitot tenemos el siguiente ejercicio. Un tubo de Pitot está montado sobre el ala de un avión para determinar la velocidad del avión con relación al aire. Este tiene una densidad de 1.03 kilogramos sobre metro cúbico. El tubo contiene alcohol e indica un nivel de 26,3 centímetros. ¿Cuál es la velocidad del avión con respecto al aire? La densidad del alcohol es de 810 kilogramos sobre metro cúbico. Como podemos observar en la solución, simplemente vamos a reemplazar los valores que se nos fueron dados. La velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la densidad del líquido por la gravedad por la altura sobre la densidad del aire o del gas. En este caso ya reemplazamos todos los valores. Tenemos que la velocidad es igual a 2 por 810 por 9.8 por 0,263 sobre 1.03. Todo esto a la raíz cuadrada nos dará el resultado de que la velocidad es igual a 63,67 metros sobre segundo. Procederemos al coeficiente de descarga. El coeficiente de descarga es la variable por la cual el valor ideal del caudal es multiplicado para obtener el valor real. Se calcula de forma experimental. El coeficiente de velocidad es la relación entre la velocidad medida de forma práctica en la sección recta de la corriente y la velocidad ideal. Tenemos que la corriente es igual a b sobre la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por altura. Coeficiente de contracción. Se determina relacionando el área de la sección recta contraída y el área de la sección del orificio. Por lo tanto, el coeficiente de contracción es igual al área de chorro sobre el área del orificio. Pérdida de carga. Son las pérdidas de un fluido que circula a través de orificios, tubos, tuberías, boquillas y venturímetros. Esta es igual a 1 sobre c sub b al cuadrado menos 1. Todo esto multiplicado por b al cuadrado de chorro sobre 2 veces la gravedad. Para el ejercicio número 2 tenemos que la velocidad real en la sección contraída de un chorro de líquido que circula por un orificio de 50 centímetros de radio es 8.4 metros sobre segundo bajo una carga de 4.5 metros. Para la primera pregunta tenemos ¿cuál es el valor del coeficiente de velocidad? Si el desagüe medio es de 0,0114 metros cúbicos sobre segundo, determinar los coeficientes de contracción y descarga. Solución. Para el coeficiente de velocidad simplemente vamos a despejar. Como teníamos anteriormente, el coeficiente de velocidad es igual a la velocidad real sobre la velocidad teórica. Lo único que hacemos es pasar la velocidad teórica a multiplicar con el coeficiente de velocidad y luego de esto reemplazamos los valores que ya tenemos. Por último, despejando tenemos que el coeficiente de velocidad es igual a 0,895 sin unidades, ya que esto es adimensional. Para la segunda parte tenemos que el caudal real es igual al coeficiente de descargas por el caudal teórico. Y como el caudal teórico es igual al área por velocidad, tenemos una igualdad. Después reemplazamos todos los valores que tenemos y tenemos que el coeficiente de descargas es igual a 0,627. El coeficiente de descargas es igual al coeficiente de velocidad por el coeficiente de contracción. Y haciendo un despeje y reemplazando tenemos que el coeficiente de contracción es igual a 0,690.
Vertedero por aforo. Sirven para medir el caudal de líquidos en canales abiertos. Corrientemente agua. Existen vertederos con contracción y sin contracción. Para ello miraremos la fórmula teórica de un vertedero. En esta fórmula, Q es el caudal del fluido, C es el coeficiente de descarga, B ancho de cresta del vertedero, H mayúscula carga sobre el vertedero y B la velocidad media de aproximación. Ejercicio número 3. Desarrollar la fórmula teórica que da el caudal para un vertedero rectangular. En la solución vemos cómo paso a paso se va resolviendo el ejercicio y explicando algunas partes para poder así dar con el resultado. Fórmula de Francis. Sirve para calcular el caudal en base a experiencias sobre vertederos rectangulares con propiedades ya establecidas. En esta fórmula tenemos tres variantes. Para la primera, en n igual a 0 para un vertedero sin contracción, n igual a 1 para un vertedero con contracción en un extremo y n igual a 2 para un vertedero con contracción total. Ejercicio número 4. Durante un ensayo sobre un vertedero sin contracciones de 2.4 metros de ancho y 0,9 metros de altura, la altura de carga se mantuvo constante e igual a 0,3 metros, con una velocidad de 0,4 metros sobre segundo. Hallar el caudal del fluido. Solución. Como es un vertedero sin contracción, es decir, el primer caso en el cual n va a ser igual a 0, el factor n por altura sobre 10 se anula. Por lo tanto, como tenemos en la fórmula, después de reemplazar, el caudal es igual a 0,75 metros cúbicos sobre segundo. Fórmula de Bassini. Como la fórmula anterior, esta fórmula permite calcular el caudal en un vertedero con unas propiedades ya establecidas, en donde la fórmula, como podemos observar, Q es el caudal, H es la altura de nivel del líquido, B es el ancho de la cresta del vertedero y Z la altura de la cresta del vertedero. Asimismo, como en el tema anterior, en el ejercicio número 5 se reemplazan las propiedades que ya se nos fueron dadas para poder así dar un caudal de 0,35 metros cúbicos sobre segundo. Fórmula del vertedero triangular. Este sirve para medir pequeños caudales debido a su presión, ya que va a ser bastante menor en comparación a otros. Como podemos observar, tenemos la fórmula y sus respectivas propiedades, en las cuales Q es el caudal del fluido, C el coeficiente de descarga y H la altura del nivel del líquido. El ejercicio número 6, simplemente tenemos valores específicos, los cuales ya se nos fueron dados, y al igual que los dos temas anteriores, reemplazamos para encontrar la altura, que es lo que este ejercicio nos pide, dando altura igual a 0,263 metros. Fórmula de un vertedero trapezoidal. Como los anteriores temas, esta fórmula sirve para calcular el caudal de un vertedero, en este caso de un vertedero trapezoidal. En las especificaciones tenemos que, al igual que las anteriores, Q es igual al caudal del fluido, H mayúscula es igual a la altura del nivel del líquido y B el ancho de la cresta. En el ejercicio número 7 tenemos que se nos pide el ancho de la cresta del vertedero. Por lo tanto, reemplazamos todos los valores que se nos fueron dados para encontrar que el ancho de la cresta del vertedero es igual a 5,75 metros. Presas empleadas como vertederos. Un vertedero es un dique que presenta una abertura de forma regular sobre la cual se descarga un fluido a una superficie libre. Como hemos podido ver anteriormente, los vertederos se utilizan como instrumentos de medición de caudales. En esta fórmula tenemos que Q es igual al caudal de fluido a través de un vertedero, M un factor experimental que depende de la geometría del vertedero, B es el ancho de la cresta del vertedero y H la altura de carga del vertedero. En el ejercicio número 8 se nos pide determinar el caudal del ejercicio y simplemente tenemos que reemplazar los valores que se nos fueron dados en el ejercicio para determinar que Q es igual a 4.867 metros cúbicos sobre segundo. Tiempo de vaciado de depósitos. Orificios. Los orificios son perforaciones de forma circular, hechas por debajo de la superficie libre del fluido en las paredes del depósito, tanques o tuberías. Para la siguiente fórmula tenemos que T es igual al tiempo de vaciado, A sub T el área transversal del depósito, C el coeficiente de descarga del fluido, A sub 0 área transversal de la salida, G gravedad,
H1 y H2 son las alturas correspondientes al nivel del fluido. El ejercicio número 9 nos pide determinar cuánto tiempo tardará en bajar el nivel del aceite de 1.8 metros por encima del tubo. Para la solución, primero que todo necesitamos determinar el área transversal del depósito y el área transversal de la salida, los cuales nos dan 1.13 metros cuadrados y 4.42 por 10 a la menos 3 metros cuadrados respectivamente. Luego de este proceso simplemente necesitamos reemplazar los valores que ya tenemos para concluir que el tiempo es igual a 33.49 segundos. Tiempo de vaciado de depósitos en vertederos. En esta fórmula tenemos T, tiempo de vaciado, A de T, área transversal del depósito, M, factor experimental que depende de la geometría del vertedero, L, ancho del canal rectangular, H1 y H2, alturas correspondientes al nivel del fluido. En el ejercicio número 10 nos pide encontrar el tiempo que tardará en descender la altura de descarga sobre un vertedero a 10 centímetros. En esta solución determinaremos A de T para posteriormente reemplazarlo en la fórmula que tenemos. Debido a que en el ejercicio ya nos dan los datos, simplemente vamos a reemplazar para encontrar que el tiempo es igual a 21.9 segundos. Tiempo para establecer el flujo mediante tuberías. Una tubería es un conducto de sección circular que transporta determinados fluidos. En esta fórmula, como podemos observar, L es la longitud de la tubería, B sub F, velocidad de descarga, B, la velocidad inicial del fluido, G, la gravedad, H mayúscula, la altura de carga de tubería. En el ejercicio número 10 se nos pide simplificar la ecuación que determina el tiempo necesario para establecer el flujo en los casos en los que la velocidad B sea igual a 0,75, 0,90 y 0,99 veces la velocidad final. En la solución lo único que tenemos que hacer en los tres casos es reemplazar la velocidad inicial del fluido por 0,75 o 0,9 o 0,99 por la velocidad de descarga. Realizando este proceso tenemos que en la primera solución una igualdad de 0,973, en la segunda 1,472 y en la tercera 2,647, todo esto multiplicado por la longitud de la tubería por la velocidad de descarga sobre la gravedad por la altura de carga de la tubería. Y con este último tema damos por terminado todo el capítulo.